Acababa de firmar el mayor acuerdo de mi carrera. El salón de conferencias del Hotel Crescent aún vibraba con apretones de manos, risas educadas y copas de champán. Alguien del equipo del distribuidor me había dado una palmada en el hombro y me había dicho, «Lo hiciste bien, Dileya». Muy bien. Pero mi mente ya estaba en otra parte. Salí al pasillo, mis tacones resonando sobre el mármol, el corazón aún latiendo con fuerza por la adrenalina de la negociación. Pensé en llamar quizás a mi tía Edith, la única que alguna vez se había interesado realmente por mi trabajo, o tal vez enviarle un mensaje a mi asistente para que reservara una cena en un lugar tranquilo. Pero entonces vi el mensaje. Era de mi madre. Sin saludo, sin puntuación, solo esto: dale a Emory una parte de tu empresa y cómprale una casa, o no te consideres parte de esta familia. Me quedé paralizada en el pasillo, el teléfono apretado en mi mano, el aliento atascado en mi garganta, no por tristeza, sino por incredulidad. Por un momento, incluso esperé, aguardé la siguiente línea que dijera, «¿Es broma o hablemos?». Pero no siguió nada, solo esa única, brutal frase, fría, definitiva, como un cable rompiéndose bajo presión. Un empleado del hotel pasó con una bandeja de agua con gas. Me moví hacia el borde del pasillo y me senté en un banco acolchado junto al ascensor, mirando fijamente la pantalla. Iban en serio. Querían que, después de todo, les entregara parte de la empresa que había construido desde cero. No una conversación, no una solicitud, una exigencia, un ultimátum, y no solo una parte. Querían que le comprara una casa, también. Sentí que mis dedos se entumecían, como si la sangre se hubiera drenado de ellos. Me había matado a trabajar durante 12 años, construyendo Home and Marrow desde un portátil de segunda mano y una mesa plegable de cartas. Había vendido jabones en mercados de agricultores, tomado vuelos nocturnos a ferias comerciales, pasado noches en los almacenes contando el inventario yo misma. Había sacrificado cumpleaños, omitido vacaciones, faltado a funerales, y ahora habían decidido que era útil solo en la medida en que pudiera financiar el próximo capítulo de mi hermano. No, felicidades, Dileya. No, estamos orgullosos de ti, solo, dáselo a él, o estás fuera. Debería haberme enfadado. Debería haber borrado el mensaje y haber vuelto al salón de baile para brindar por mi éxito, pero no lo hice. Me senté allí con mi traje impecable, los tacones pellizcándome los dedos de los pies, y sentí que algo más se elevaba en mí, algo lento y profundo como calor bajo el hielo, porque esto no se trataba de dinero. Ni siquiera se trataba de familia. Se trataba de control, y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que solo me amaban cuando podían usarme. Y tal vez, solo tal vez, no iba a permitir que eso volviera a suceder. Crecí aprendiendo desde muy pronto que ser la hija mayor en una familia sureña significaba dos cosas: se esperaba que diera sin cuestionar, y siempre sería secundaria ante un hijo que no tenía que ganarse nada. Mi hermano Emory es 3 años menor que yo. Incluso de niños, se movía por la vida como si alguien hubiera extendido una alfombra delante de él. La gente siempre decía que era encantador, que se convertiría en algo grande. Yo, era la callada, la planificadora, la que siempre seguía las reglas, pero las reglas eran diferentes para nosotros. Cuando Amory sacaba una C en un examen de ciencias, mi madre le daba una palmada en el hombro y decía, «Está haciendo todo lo posible». Cuando yo sacaba una menos, ella fruncía el ceño y preguntaba, «¿Qué pasó aquí?». Cuando él olvidaba sus tareas, mi padre reía, «Los chicos serán chicos». Si llegaba 10 minutos tarde de un evento escolar, recibía una conferencia sobre la reputación y cómo debían comportarse las jóvenes, y aún así, trataba de ganarme su aprobación. Trabajé duro. Obtuve una beca. Viví en casa durante la universidad para ahorrar dinero. Tomé clases nocturnas y trabajos diurnos. Cuando empecé mi negocio a los 20 y tantos años, fue por necesidad. Tenía $800 a mi nombre y un estante lleno de lociones hechas a mano. Nadie creía en ello. Mi madre sonrió con esa sonrisa tensa suya y dijo, «Simplemente no te distraigas del trabajo de verdad». Mi padre negó con la cabeza y murmuró algo sobre castillos en el aire y Emory. Se rió y me preguntó si podía hacerle una loción que ayudara con las resacas. Aún así, seguí adelante. Dije sí a todas las oportunidades. Aprendí a enviar pedidos desde mi garaje.
Etiqueté frascos a mano. Quemé tarjetas de crédito y bebidas energéticas. Y finalmente, funcionó. Realmente funcionó, pero incluso entonces, nunca me vieron de verdad. A lo largo de los años, pidieron pequeñas cosas, ayuda para cubrir la hipoteca cuando despidieron a papá, una lavadora nueva, dinero para reparaciones del coche. Siempre di, sin condiciones. Cuando Emory cambió de carrera por tercera vez y necesitó dinero para la matrícula, se lo envié. Cuando se mudó a Austin persiguiendo algún sueño de startup lo ayudé con el alquiler durante 6 meses. Me decía a mí misma que estaba siendo generosa, que algún día se darían cuenta, pero no lo hicieron. Lo esperaban, y lo peor de todo es que yo lo permitía. Me dejaba creer que si simplemente seguía apareciendo, seguía pagando, seguía siendo útil, me amarían no por lo que daba, sino por quién era. ¿El mensaje que recibí ese día? No me sorprendió, no realmente. Simplemente hizo imposible ignorar todo lo que había estado fingiendo no ver, porque esto no se trataba de una necesidad real. Emory no estaba en la calle. No estaba luchando. Simplemente había quemado su cuarto trabajo en 3 años y les dijo a mis padres que estaba listo para finalmente hacer algo grande a costa mía, abrirme y que le entregaran lo que había construido. Ni siquiera era crueldad. Era casual, como si yo fuera un recurso que habían estado almacenando para más adelante. Me senté en mi apartamento esa noche y me quedé mirando el techo durante horas. No lloré. No grité. Simplemente seguía escuchando la voz de mi madre en mi cabeza, dáselo, o estás fuera. Y por primera vez, me hice una pregunta diferente, no porque no me aman, sino porque he seguido permitiéndoles fingir que lo hacen. No respondí al mensaje, ni esa noche, ni a la mañana siguiente. No les dije cuánto me dolía. No les pedí que lo reconsideraran. No intenté explicarme ni lo que significaba la empresa para mí, ni cuántas noches había pasado trabajando hasta que se me nublaban los ojos. En cambio, llamé a mi abogado. Él me había ayudado a crear Home and Marrow hace años, cuando todavía llenaba los frascos a mano y los enviaba por correo desde una oficina de correos en un centro comercial. Se llamaba Harris Bell, un hombre tranquilo, que usaba chalecos de punto incluso en verano, y nunca decía más de lo necesario. Cuando contestó, simplemente dije, Harris, necesito reforzar toda la estructura, y necesito hacerlo discretamente. No preguntó por qué. Simplemente dijo, te enviaré una lista esta noche. Durante los siguientes 7 días, construimos un cortafuegos alrededor de todo lo que había creado. Se revisó la propiedad, se reestructuraron los derechos de voto, se eliminaron y reemplazaron los fideicomisarios de emergencia. Transferí la mayoría de los activos a un fideicomiso en vida conmigo como única beneficiaria. Se reescribieron mi poder notarial para la atención médica y mi testamento, sin mención de la familia, sin errores de respaldo. Mis cuentas financieras quedaron aisladas. Mi nombre era el único que figuraba en cualquier título. Cuando terminamos, Harris miró a través del escritorio y me hizo una simple pregunta, ¿quieres que lo sepan? Negué con la cabeza. Todavía no. Solo quiero saber que no pueden tocarlo. Asintió. Entonces no lo harán. Caminé a casa desde su oficina en la luz tenue del comienzo de la primavera, pasando por casas con luces de porche encendidas, padres llamando a los niños para cenar, un hombre regando sus rosas. Todo parecía normal, pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez en mi vida, había construido un muro, no para encerrarme, sino para mantenerlos fuera. Cuando llegué a casa, abrí mi armario y saqué una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Dentro había una nota doblada de mi padre escrita cuando me gradué de la universidad. Decía, eres terca, Dileya, pero llegarás lejos. Solo recuerda no quemar todos los puentes. La sostuve durante mucho tiempo antes de volver a colocarla en la caja. Algunos puentes necesitan ser quemados, pensé, especialmente aquellos por los que siguen caminando sobre ti. Esa noche, escribí una carta, no a mis padres, todavía no. Era para mí misma, no tienes que seguir demostrando tu valía a personas que solo ven tu utilidad. No estás aquí para financiar su comodidad. No estás obligada a sangrar por aquellos que nunca han preguntado si todavía estás respirando. Esto no es abandono.
Esto es supervivencia. La imprimí y la deslicé debajo del cristal de mi escritorio, justo al lado de la primera factura de 42 pesos que hice. Sin fanfarrias, sin amenazas, solo papeleo, firmas, límites. No quería venganza. Quería paz, y por primera vez en mi vida, no le estaba pidiendo permiso a nadie para tenerla. 3 semanas pasaron en silencio, sin mensajes, sin llamadas, sin disculpas, solo tranquilidad. Un silencio que, paradójicamente, se sintió como una afirmación. Como si, al fin, pudiera escuchar mis propios pensamientos por encima del ruido constante de sus expectativas. No esperaba nada diferente. Desde el momento en que rechacé su ultimátum, supe lo que vendría, un exilio envuelto en santurronería. Se reescribirían la historia en sus cabezas, me convertirían en la hija desagradecida que se marchó sin motivo. Eran expertos en eso, en hacer que la ausencia pareciera traición cuando en realidad solo era una huida. Entonces, un jueves por la tarde, recibí una llamada de mi prima Jess. Ella nunca llamaba. No habíamos hablado desde el funeral de mi abuela, e incluso entonces, solo habían sido conversaciones triviales en el estacionamiento de la iglesia. ¿Te enteraste?, preguntó, con la voz baja. Mamá está organizando una cena de anuncio familiar en el First Baptist Hall, el sábado por la noche. Hice una pausa. ¿Qué tipo de anuncio? Jess vaciló. Van a presentar la nueva startup de Emory, una marca de suplementos o algo así. Mamá dice que es un nuevo capítulo para el legado Marrero. No respondí. Jess añadió, esta vez con más cuidado, le dijeron a la gente que era una empresa conjunta entre los hermanos. Por supuesto que lo harían. Incluso ahora, querían tomar prestado el brillo de mi nombre mientras me recortaban de la foto. ¿Vas a ir?, pregunté. No tenía pensado ir, dijo, luego más en voz baja, pero creo que deberías. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina durante un largo rato. Afuera, un autobús urbano pasaba ruidosamente, una pareja paseaba a su perro y el sol se hundía tras los tejados. No me habían invitado, pero habían usado mi nombre. Eso era suficiente. No monté un escándalo. No le dije a nadie que iba a ir. Simplemente me tomé mi tiempo. El sábado por la noche, estacioné a 2 cuadras y caminé en zapatos bajos, llevando un sobre negro delgado metido dentro del bolsillo de mi abrigo, sin maquillaje, sin intención de quedarme mucho tiempo. El First Baptist Fellowship Hall no había cambiado en 20 años, el mismo suelo de linóleo astillado, las mismas filas de sillas plegables de metal. Recordé estar sentada allí cuando era adolescente, viendo cómo reconocían a otras personas mientras yo apilaba platos en la parte de atrás. Dentro, las mesas del buffet ya estaban medio vacías y alguien estaba probando el micrófono. Entonces los vi, a mi madre vestida de rojo arándano, acaparando la atención cerca del podio, a mi padre a su lado, asintiendo a los invitados, Emory, por supuesto, en el centro del escenario, sonriendo ampliamente, estrechando manos, con un blazer demasiado caro. Mi nombre estaba escrito en un cartel de espuma apoyado a su lado, Tomorrow Method, una empresa familiar de bienestar, una mentira, un nombre prestado, un robo pulido para que pareciera un legado. No me enfurecí. No me precipité hacia adelante. Esperé, y cuando el maestro de ceremonias comenzó a leer la presentación, fundada por los hermanos Emory y Dahlia Morroro, avancé lentamente y coloqué el sobre negro en el podio antes de que pudiera terminar. La sala enmudeció. No dije nada. Dentro de ese sobre había una carta notariada de mi abogado aclarando la propiedad de la marca registrada, los derechos de uso comercial y una orden de cese y desistimiento con respecto a cualquier uso comercial de mi nombre o imagen. Sostuve la mirada de mi madre a través de la sala. Ella no pestañeó. Luego me di la vuelta y salí, sin alzar la voz, sin acusaciones, sin escándalo, solo silencio, pero era el tipo de silencio que hacía que la gente se diera cuenta de que algo había cambiado. Cuando llegué a mi coche, ya había recibido el primer mensaje de texto de mi padre. ¿Qué demonios fue eso? Luego mi hermano, siempre has tenido un talento para lo dramático. Espero que haya valido la pena. No respondí a ninguno de los dos. En cambio, conduje a casa por calles tranquilas, del tipo que solo encuentras un sábado por la noche en un pueblo que todavía cree en las cenas familiares y los toques de queda.
Bajé las ventanillas, dejé que entrara el aire primaveral. Necesitaba sentir algo real después de caminar por esa sala llena de orgullo prestado y mentiras pulidas. No lloré. No grité. Me sentí limpia, como si alguien finalmente hubiera cortado el último hilo deshilachado que me había estado tirando hacia atrás durante años. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de mi madre. Su voz también estaba calmada. Cálmate, Dileya, no sé qué punto crees que estabas tratando de demostrar, pero avergonzaste a todos anoche. Te avergonzaste a ti misma. Luego una pausa, y el tono cambió. Siempre te ha costado alegrarte por los demás. Es una pena. Fue un golpe bajo, aunque no inesperado. Pero sabotear así la oportunidad de mi hermano, humillarlo frente a todos, eso sí que nunca creí que fueras capaz de hacer. Lo reproduje 2 veces, sintiendo un nudo en el estómago. Luego lo borré. Esa misma tarde, Emory publicó un largo mensaje en redes sociales, cargado de una pasiva agresividad que me resultaba ya familiar. A veces, la gente más cercana no quiere que triunfes. No pasa nada. Para eso están los abogados. Adjuntó una foto del cartel, recortada, por supuesto, para que no se viera el sobre que yo había puesto delante. Pero ya daba igual, la noticia corrió como la pólvora. Una vieja amiga del instituto me escribió: «Hola. Estuve en el evento anoche. Solo quería decirte, bien por ti. Tuviste mucho valor». Luego, recibí un correo de un antiguo proveedor, no conocía la historia detrás del nombre de la marca. «Gracias por aclararlo». Incluso mi tía Edith, que rara vez me escribía más que un simple feliz cumpleaños, me mandó un mensaje: «No tenías por qué guardar silencio, no después de todo lo que te borraron». La gente empezó a hacer preguntas, sobre todo aquellos que durante años habían escuchado la versión de mi familia. Yo no publiqué ninguna réplica. No emití ningún comunicado. Simplemente subí una foto. Estaba tomada desde atrás, de pie frente a la tienda insignia de Home Mororo, el letrero iluminado detrás de mi silueta. Sin pie de foto, sin explicaciones. Los comentarios hablaron por sí solos: «Esa es su tienda». Yo pensaba que solo ayudaba. Espera, entonces ella es la fundadora. Para el final de la semana, Emory había borrado su publicación. Mis padres habían dejado de llamar. Pero alguien más no, mi tío, el hermano mayor de mi padre, un hombre que jamás se había metido en dramas familiares. Me envió un correo electrónico, corto y directo: «Dileya, leí el acuerdo de sociedad original en ese sobre. Tu nombre era el único que aparecía. Lo siento. No lo supe antes». Eso fue todo. Sin aspavientos, sin disculpas envueltas en excusas. Pero caló más hondo que cualquier otra cosa esa semana, porque, por primera vez, alguien de dentro lo decía claramente: no estaba exagerando. No me estaba inventando nada. Me habían borrado, y ahora yo volvía a entrar en la historia que habían intentado escribir sin mí. No deseaba que el asterisco startup asterisco de Emory fracasara. No quería avergonzar a mis padres. Solo quería que la verdad volviera a ocupar su lugar, que fuera innegable, que no quedara más espacio para la simulación. Han pasado 4 meses desde aquella noche en la iglesia. Nadie de mi familia ha vuelto a llamar. No más mensajes de voz, no más mensajes preguntando cómo estoy, no más invitaciones navideñas, no más vamos a hablarlo. Solo silencio. Pero, por primera vez, ese silencio no duele. Se siente ganado, como salir de una habitación en la que nunca fuiste realmente bienvenida y, finalmente, darte cuenta de que no tienes por qué seguir llamando a una puerta cerrada. Dejé de revisar sus redes sociales. Ya no les pregunto a amigos en común por novedades. No busco señales de arrepentimiento o reconocimiento, porque ya no estoy esperando nada. La semana pasada, me senté frente a una joven, una nueva incorporación a nuestro equipo de operaciones. Me preguntó cómo había empezado la empresa, y le conté la verdad, no la versión bonita, la real. Le hablé de la noche que dormí en mi coche, del lote de loción que se echó a perder y casi nos hunde, de las cartas de rechazo, de la forma en que nadie me animó hasta que hubo algo que quitarme. Ella escuchó atentamente, y luego me preguntó: ¿lo harías todo de nuevo? Lo pensé un momento. No cambiaría el trabajo, dije, pero dejaría de rogar que me vieran.
Aquella noche, subí a la azotea de mi edificio, algo que solía hacer cuando me mudé. Llevé una taza de té, un viejo suéter y una carta. Era la nota que mi padre me escribió cuando me gradué de la universidad, la que había guardado todos estos años. La leí una vez más bajo las luces de la ciudad. Luego la doblé lentamente, la aplané y la deslicé entre las páginas de un libro que ya no pensaba conservar. A la mañana siguiente, envié el libro a su casa, sin nota, sin explicaciones, sin remitente. Solo algo para recordarles que nunca fui imaginaria, que siempre había estado ahí, y que había elegido finalmente marcharme, no con ira, no con venganza, sino en paz. A veces, el adiós más difícil no es ruidoso. Es aquel en el que no miras atrás. Dileyan no luchó por ser amada. Eligió dejar de demostrar que era digna de un amor que tenía condiciones desde el principio.